ordinaria, la modalidad ordinaria. A ver, yo trato por ampliar un poquito el porcentaje de esto. A ver, 66, 100%. Entonces me cierro aquí. Bueno, entonces habíamos dicho que la importación ordinaria, la modalidad de importación ordinaria, es la que sirve de fuente a las demás modalidades de importación. Por eso les dije que nos íbamos a demorar como un poquito en esta modalidad ordinaria, porque si la entendemos completamente va a ser mucho más fácil entender las demás modalidades de importación. Entonces, teníamos unos presupuestos para hablar de esta modalidad. El principal presupuesto es que la modalidad de importación ordinaria se utiliza para mercancía que en principio va a quedar en libre disposición en el territorio aduanero nacional. O sea, el que la importó para usar o para consumir. Ya si la mercancía se tuvo que devolver por algún motivo, alguna devolución salió defectuosa, mandaron la referencia que no era, o bueno, se sucedió cualquier tema, ya es algo absolutamente ajeno al sentido propio de la modalidad de importación ordinaria. Es decir, cuando una empresa decide importar una mercancía por la modalidad ordinaria, lo está haciendo con el presupuesto de que todo va a salir bien y que la mercancía va a quedar en libre disposición y de manera indefinida en el país y con el presupuesto que va a pagar unos tributos aduaneros dependiendo de la subpartida arancelaria, con la claridad de que quien está obligado a declarar es el importador. Que puede delegar esta responsabilidad en una agencia de aduanas cuando hace uso de ella y que tiene que hacerlo dentro del término de almacenamiento. Recuerden que los términos de almacenamiento es dependiendo el depósito, que se deben conservar unos documentos demasiado, digamos, importantes para esta modalidad, que los principales son la factura comercial, el documento de transporte y el mandato. ¿Por qué digo los principales? Porque siempre, 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 en una importación ordinaria habrá factura o documento que acredite la operación de comercio. Siempre existirá un documento de transporte, porque la mercancía no va a llegar al país por teletransportación, no va a llegar por un medio de transporte, que dependiendo del medio de transporte es que recibe el nombre. Si es aéreo, las guías aéreas; si es marítimo, BL o conocimiento de embarque; si es de transporte terrestre, es una carta aporte internacional. Pero cuando se utilizan varios medios de transporte, tenemos las declaraciones de transporte multimodal, que la realizan los operadores de transporte multimodal. Siempre habrá un documento de transporte. Y si se está actuando a través de una agencia de aduanas, habrá un mandato o un endoso aduanero en el documento de transporte. Siempre, siempre, siempre tendrá que existir esos tres documentos. Y dependiendo de la mercancía, puede haber un registro o licencia de importación. Si la mercancía tiene algún tipo de requerimiento adicional, o algún visto bueno, o tiene alguna restricción legal o administrativa. Dependiendo de la mercancía y dependiendo del origen, si viene de un país con el que tenemos acuerdo, entonces la prueba de origen, que por lo general es el certificado de origen, no siempre es el certificado de origen, puede existir la factura en la que se pruebe el mismo origen dependiendo de lo que diga el acuerdo. Puede existir un certificado de sanidad, una lista de empaque, un mandato, dependiendo de la mercancía.
Bueno, les decía, el mandato es si se hace uso de una agencia de aduanas. La declaración andina del valor, si supera el monto que establece la norma. El documento de exportación, si esa importación ordinaria viene precedida de una exportación. Hay algún tipo de autorizaciones previas que establecen las normas. Cuando son consorcios o uniones industriales, esa prueba que el documento de la constitución de ese consorcio, eh, para energía eléctrica o para todo lo que tiene que ver con mercancías que requieran SUNIR, es el impuesto al consumo, también se requiere ese certificado en la marcación física o electrónica. Hay unas normas especiales, determinadas autoridades, superintendencias, corporaciones autónomas regionales, que establecen algunos vistos buenos para la importación de mercancía. Y hay una normatividad expresa para los teléfonos celulares, que es la carta de homologación de marca y de modelo. Y la Comisión de Regulación de Comunicaciones expide certificaciones sobre el email, que es el número internacional de identificación. Entonces, bueno, estos son documentos soportes de una ordinaria. Hay que tener en cuenta que por lo general, les decía ahorita, se pagan tributos aduaneros, que existe una modalidad o un mecanismo anticipado de presentar la declaración de importación. Hay en algunos casos la obligatoriedad de presentar la declaración anticipada, como cuando se importan textiles o calzado, pero puede ser voluntaria. En este momento estamos en una campaña para que los importadores comiencen a usar mucho más esta figura de las declaraciones anticipadas. Y también existen unas normas especiales, por ejemplo, con la importación de energía eléctrica. Las importaciones de energía eléctrica se pagan a más tardar el último día hábil de cada mes. Eh, y sobre las declaraciones anticipadas, habíamos hablado pues un poquito más porque siendo una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas, que está en convenio de Kioto revisado, pero además está en el acuerdo de facilitación de comercio eh, de, que se firmó en el 2014 y que Colombia apenas lo ratificó en el 2017, también está la presentación anticipada de las declaraciones como mecanismo de agilización y facilitación del comercio. Ese acuerdo de facilitación del comercio se dio en Bali, Indonesia. Entonces, como Colombia hace parte de la OMA, y como ratificó el acuerdo de facilitación del comercio, entonces está llamado a que invite o promueva el uso de las declaraciones anticipadas. Bueno, les había dicho que pues hay unas obligatorias, textiles, calzados, mercancía que viene de Venezuela, en fin. Hay unas excepciones de presentar la no obligatoria, y es cuando se es operador económico autorizado, la nación, los viajeros, las zonas de régimen aduanero especial de Leticia, San Andrés, Prudencia y Santa Catalina, los operadores de las operaciones de ingreso de zona franca, las mercancías que llegan a los centros de distribución física internacional para el resto del mundo, toda la mercancía que viene en el programa de Profía, que Profía es el programa de fomento a la industria automotriz, las mercancías que vienen para los usuarios industriales de zonas francas, toda aquella mercancía que trae como requisito la presentación de una licencia anual. Eso normalmente es para el sector minero, petrolero, fuerzas militares, la Policía Nacional. Ellas no tienen que presentar declaración anticipada obligatoria cuando traigan este tipo de mercancías. Y les reitero, la no obligatoria es un mecanismo que permite minimizar costos, hay más agilidad, se entrega la mercancía directamente en el lugar de arribo, y todo eso va pues aunado al principio de seguridad, facilitación, la cadena logística, las operaciones de comercio exterior. Hablamos ahora 8 días, entonces, de unos trayectos largos, trayectos cortos, cuáles son trayectos largos, cuáles son trayectos cortos. Bueno, y continuando entonces, dejando un poquito de lado la declaración anticipada, seguimos con todo el proceso de la presentación de la declaración de importación en la modalidad de importación ordinaria. Entonces dijimos
que el sistema informático aduanero es el que acepta la declaración de importación. El declarante ingresa al sistema informático, digita todo lo relacionado con los datos de la declaración de importación para luego pedir aceptación de la declaración de importación. Pero el sistema en algunos eventos no acepta esa declaración. Y es cuando la mercancía ya está por fuera del término de almacenamiento, cuando se presenta por una aduana diferente a donde se encuentra la mercancía, cuando hace un cálculo interno y la liquidación de los tributos es diferente a la que arroja el sistema informático, cuando esa declaración no tenga ni modalidad, no tenga el ID del importador, del declarante, ni el país de origen, ni la subpartida arancelaria, la descripción de la mercancía, la cantidad del valor de los tributos aduaneros, el tratamiento preferencial. Cuando faltan esos datos, no los tiene la declaración, el sistema no la acepta. Cuando dentro de los cruces internos de información el sistema informático aduanero como que hace la trazabilidad, identifica que no hay algún documento soporte, que falta algún documento soporte, no acepta esa declaración. Cuando se verifica que el nombre, perdón, que el nombre del consignatario es diferente al del documento de transporte. Ojo, el nombre del consignatario sea diferente al del documento de transporte. Diferente al que expide la factura, porque quien expide la factura puede ser una empresa en el exterior, pero el consignatario en el documento de transporte puede ser otra persona. La licencia de aduana no tiene autorización para actuar en la jurisdicción, la agencia de aduana no tiene autorización. Sabemos que hay unas agencias de aduanas que pueden actuar por todo el territorio nacional, pero otras no. Pero si no sucede nada de esto, porque está taxativos los motivos para no aceptarla, si no sucede nada de esto, el sistema informático aduanero acepta la declaración de importación y en algunos casos las declaraciones de importación no se pueden presentar por el sistema informático aduanero. Por ejemplo, si en el proceso de carga no se culminó por el sistema informático aduanero porque hubo algún problema, algún inconveniente. Entonces, permítanme un momento, yo verifico la conexión acá. Al parecer tengo un problema aquí con la conexión en mi computador. Disculpen un segundo. Ahora sí, porque me di cuenta que se me iba a apagar el computador, pero ya solucioné el problema. Les estaba diciendo que hay algunos casos en que las declaraciones no, se van manuales, y se van manuales normalmente, porque en el proceso de carga se terminó manual, porque hubo algún problema en carga y no se pudo terminar el proceso de carga por Muisca. Les hago una aclaración, mire, vean. El proceso de carga se hace por Muisca. Ya cuando el transportador envía la información del informe de descarga e inconsistencias, en ese momento la agencia de aduanas o el declarante puede migrar esa información de Muisca a SIGA. Entonces, migrando la información de Muisca a SIGA, es que se sigue presentando todo el proceso de importación por SIGA. O sea, hay un cambio de sistema de Muisca a SIGA. SIGA es el sistema informático aduanero viejísimo, desde el 2000, no sé si existe, creo que es del 2002, si no estoy mal. Y cuando entró Muisca, la parte de carga quedó en Muisca y la parte de importaciones quedó en SIGA. Entonces, ¿cómo hacer para que esos datos de Muisca pasen a SIGA? Eso se da
cuando el transportador presenta el informe de descarga de inconsistencias, que es cuando en el proceso de carga, si recuerdan, se define que todo el proceso quedó bien y que la mercancía puede pasar a un depósito habilitado o a una zona franca para continuar el proceso de desaduanamiento. En ese momento pasa de muesca a SIGA. Y muchas veces en ese momento se presentan problemas en el sistema informático y no lo carga SIGA, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que las declaraciones en algunos casos se pueden ir manuales, ¿listo? Ya cuando se va a la declaración manual, hay unas funcionarias, un grupo especial de trámites manuales en importaciones, que es el que se encarga de aceptar manualmente la declaración, de revisar manualmente los motivos para aceptarla o no aceptarla. Es decir, todo este proceso que se hace por el sistema lo hacen unos funcionarios encargados de los trámites manuales. Entonces, una vez el sistema informático acepta la declaración de importación, entonces se procede a realizar el pago de los tributos aduaneros. Recuerden que les decía que había unos pagos consolidados que los podía hacer el OEA o el usuario de trámite simplificado, que se podían hacer pagos consolidados que aplica también para tráfico postal y envíos urgentes, que la declaración de importación que no genere la obligación de un pago no se presenta en los bancos. No se presenta en bancos cuando el pago es electrónico. Ahora se pueden hacer pagos por PCE, que es lo más rápido, lo más ágil, y pues, la idea es que los trámites en este momento se minimicen, y esta es una forma de minimizarlo, no tener que ir al banco. Entonces el sistema dispara una selectividad cuando ya se le reporta el pago, y es que la selectividad es un levante automático donde la DIAN ni siquiera mira la mercancía, sino que sale directa, se entrega directamente. O puede haber una inspección documental o una inspección física, y todo esto tiene que ser dentro del término de almacenamiento. Y en esa inspección aduanera, el funcionario asignado para hacerla, el inspector, tiene que levantar un acta de inspección con los resultados de la inspección dentro del día hábil siguiente, pero si no le da el tiempo, puede ampliar el término, o si se cuenta con algún problema, puede ampliar ese término, pueden sacar muestras para el laboratorio. Y si todo está correcto, todo está bien, entonces otorga el levante o le da no procedencia o puede suspender el levante. Eso depende de lo que se encuentra establecido en el artículo 85 del decreto 1165, que se encuentra establecido, y creo que hasta aquí llegamos la semana pasada, si no estoy mal. Un inspector tiene que realizar su actuación aduanera con base en el artículo 185 del decreto 1165 del 2019. El inspector no se sale de estos 10 numerales. Tiene que actuar con base en uno, por lo menos en uno de estos 10 numerales. ¿Listo? Que el inspector actuó con base en el artículo veintitanto, 400, no, malo, hizo una mala actuación. Si el inspector no actuó con base en el artículo 185 del decreto 165, está dando un levante mal dado, o está suspendiendo, o está negando un levante mal, improcedente. Una actuación desfasada del derecho, de los presupuestos normativos. Entonces, la actuación del inspector aduanero de importaciones la realiza con base en el artículo 185 del decreto 165 del 2019. ¿Y qué dice artículo? Ese artículo dice cuándo se otorga el levante a la mercancía. Lo primero que establece es que pues lo puede autorizar la DIAN de manera automática cuando lo dicen los sistemas informáticos. Yo les decía ahorita, cuando el levante sale automático. Pero también puede ser que el levante sea documental, y el inspector revisó los documentos soportes y encontró conformidad en todos los documentos soportes. Entonces, otorgó levante con base en el numeral 2 del artículo 185 del decreto 1165.
O resulta que los documentos soporte no los encontró conformes, entonces negó el levante, rechazó el levante con base en el numeral 2 del artículo 185, porque documental, una actuación documental. Pero además, si por ejemplo los documentos soportes tienen que ver algo con el valor de la mercancía, entonces además del numeral 2 va a enunciar el numeral 5, que es el numeral relacionado con el valor de la mercancía. Entonces fíjese que puede haber una suspensión o una no procedencia de levante con base en varios numerales. En este caso, cuando la revisión se hace documental, se haría con base en el numeral 2 y con base en otro numeral. Pues si tenemos que ver como con el valor de la mercancía. Entonces, también tenemos cuando el inspector ya le tocó una inspección física y encontró una descripción errada o incompleta de la mercancía. Pero una descripción errada e incompleta que no implique que la mercancía sea diferente. Es muy distinto que yo como inspector vaya y vea un computador completo, es decir, la torre, el mouse, el teclado, todo, y me encuentre con una descripción errada que me diga que es marca, que el mouse es marca Unitec, y resulta que es sin marca, y me encontré con una descripción errada o incompleta de la mercancía, a que yo diga que lo que encontré en la mercancía, bueno, fue un televisor o fue una impresora. Es decir, en este numeral 4 estamos hablando de errores, pero errores que no implique que la mercancía sea diferente y que el inspector suspende para que dentro de los 5 días siguientes se presente una declaración de legalización ni pago de rescate. En este caso que yo le estoy diciendo, el importador tiene esa posibilidad de presentar una declaración de legalización sin el pago de rescate dentro de los 5 días hábiles siguientes. Eso, cuando nos encontramos con descripción errada o incompleta, el inspector va a actuar con base en el numeral 4. ¿Listo? Pero si el inspector se encuentra en esa inspección física o en esa inspección documental unos precios bajos de acuerdo al sistema de administración de riesgos de la DIAN tiene unos listados, unas bases de precios, y el inspector va y compara esas bases de precios con lo que se está declarando de acuerdo a la factura o al documento que pruebe la transacción de comercio, y encuentra unos precios pues bajos, una diferencia. No puede ser que no sea muy alta, puede ser que sea en $1,000, 800, $900, una diferencia importante, pero que no es abismal la diferencia. Entonces, el inspector suspende ese levante, y el importador puede acreditar dentro de los 2 días siguientes los documentos que soportan los precios declarados. La gran mayoría de importadores dicen, no, es que esa base de precios de la DIAN está inflada, mire, vea, yo tengo estas pruebas, tengo este pedido, esta confirmación de pedido, incluso yo hice el pago anticipado y tengo el mensaje SWIFT del banco donde genera la prueba de que yo ya le consigné a mi proveedor, tengo estas otras pruebas, esto es todo un tema probatorio. La norma deja abierto a que la carga de esa prueba la tenga el importador y ya el inspector mira si con las pruebas que le están aportando le acreditan o no ese valor dentro de los 2 días.
Pero, ¿qué pasa si se vencieron esos 2 días y no aportar documentos y no se acredita ese valor declarado? Entonces, tiene una posibilidad de constituir una garantía dentro de los 3 días siguientes. ¿Para qué se constituye esa garantía? Para que el importador diga, no, vea, entrégueme esa mercancía que la necesito, estoy urgido por ella, yo constituyo una garantía y ya en fiscalización que definan, ese proceso se iría para fiscalización y que fiscalización defina con las pruebas que yo posteriormente le entregue a fiscalización, si era o no era el precio, pero entrégueme la mercancía y yo les constituyo esta garantía. Pero hay casos en que la mercancía tiene unos precios absolutamente bajos en alguna, perdón, alguna doctrina, por ahí leía el término precios ridículamente bajos, exageradamente bajos. Yo le estaba hablando ahorita de una diferencia de $100, de $200, pero por ejemplo, que me estén declarando un par de tenis Nike en $1, donde uno dice, pues es obvio, es de suyo, es una verdad de perogrullo, que eso está subvalorado, que que esos lentes, no sé, Ray-Ban, estén declarados a $3. Pues eso no se lo cree nadie. O sea, son precios que no hay que compararlos con nada para saber que son absolutamente bajos, ridículamente bajos, que uno dice, pues estos sí son descarados, es el colmo que me quieran meter el dedo a la boca, pues por así decirlo. La norma lo define técnicamente, yo estoy siendo aquí muy coloquial, pero la forma lo define como precios ostensiblemente bajos. Y son precios tan ostensiblemente bajos que uno pudiera presumir un fraude. Uno puede decir, no, pues que esto, yo no puedo asegurar que hay un fraude porque eso nada más lo podrá decir un juez de la República en un proceso. Pues, pero la presunción sí la puedo definir con base en elementos de juicio lo suficientemente sólidos. Yo puedo presumir que ese precio es un precio fraudulento y que tiene un fin de pagar menos derechos e impuestos, que es como el contrabando técnico por vía de valoración. En este caso, solo tiene dos opciones el importador. O constituye una garantía o se ajusta al precio realmente pagado, negociado. Pero entonces me dicen, bueno, ¿y si de verdad el importador pensaba hacer un fraude y la factura está por un valor más bajo? Entonces, ¿cómo sabe la DIAN cuál era el precio realmente negociado? Pues si el importador no me dice a mí cuál fue y me muestra un precio que ya no sea ostensiblemente bajo, sino que sea un precio normal de acuerdo a los precios del mercado, entonces le tocará a la DIAN proponerle un precio. No un precio, digamos, amañado, ¿no? La DIAN, el inspector, le genera una controversia de valor por precios ostensiblemente bajos, pero con base también en algunos elementos que sean válidos. Por ejemplo, el funcionario puede por internet sacar unos precios del mismo país de donde venga la mercancía, con la misma moneda de negociación, con el mismo proveedor, con datos similares que se ajusten a la negociación, decirle, no señor, usted me declaró a $3, pero mire, vea, en tal página de ese mismo proveedor, la mercancía viene del mismo país en circunstancias muy similares, el precio al que la están ofreciendo es a $40, es a $50. Sí, porque es que cuando hablamos de precios ostensiblemente bajos, estamos hablando de precios abismales, de diferencias abismales. Entonces, por eso se trata. Listo. También puede ocurrir, por este mismo numeral, que ya hay una duda sobre el valor de acuerdo a datos objetivos y cuantificables diferentes a esa SAR, a ese sistema de administración de precios
o de referencia o de riesgos. Ya el inspector no tiene una base como tal de precios, ni tiene un dato tan claro como los del azar o como las bases de precios, sino que tiene dudas sobre el valor. Tiene dudas sobre el valor porque le parece extraña, por ejemplo, una vinculación que hay ahí como rara, porque, por ejemplo, usted ve que la mercancía estuvo en China y después fue a Estados Unidos, ahora viene a Estados Unidos para acá, entonces hay una factura de China, otra de Estados Unidos, y dice, no, a mí esta triangulación, estas cosas hace como que yo dude del valor de esa mercancía, bueno. O, por ejemplo, en los casos en que hay doble facturación, nos ha pasado que en los documentos del tránsito aduanero que llega a un depósito, viene la factura y al momento de presentar la declaración de importación, pues presentan la factura. Y dentro de su pericia, dentro de su malicia, dentro de que algo me huele mal, el inspector le solicita a la división de carga o al grupo de zona franca que le aporte la factura que llegó con el tránsito aduanero. Y hemos tenido casos en que la factura que llegó con el tránsito aduanero es diferente a la factura que me están presentando para la nacionalización, tipificándose una doble facturación. Entonces, hay temas, incluso la doble facturación es una de las causales de la aprehensión del artículo 647, que me preguntaban sobre causales de aprehensión. Les reitero que sobre causales de aprehensión va a haber unas sesiones especiales. Entonces, dentro de los 5 días presenta los documentos que acrediten el valor declarado, corrija el valor declarado según el acta de inspección. Sobre la doble facturación, solo procede la constitución de una garantía. ¿Listo? Cuando se encuentren otras facturas con fecha igual, procede la aprehensión. Seguimos con el numeral 6. Ya entonces, sí, alguien me iba a decir algo. Continuando con el numeral 6, muchachos, se está escuchando y se está viendo. Quiero verificar. Sí, Moisés, se está viendo muy bien. Se escucha Listo. bien. Gracias. Listo. Sí, perfecto. Quería mirar, ¿vamos bien o voy muy rápido? Pues esto ya lo habíamos mirado, pero Para mí va bien. vamos bien. Listo. Aquí es cuestión de que cada uno muy juiciosamente le dé una ley del artículo 185 porque es uno de los artículos más importantes de la regulación aduanera. Ahí les voy dando tips para que ustedes sepan bien a qué le ponen más atención. Este artículo 85, el 85 es fundamental. Entonces seguimos cuando el inspector encuentra errores en la subpartida, en la tarifa, en la tasa de cambio, en la liquidación de las sanciones, en que las operaciones aritméticas son diferentes, en la modalidad de la declaración, cuando hay errores en el tratamiento preferencial o el tratamiento preferencial al que se acogieron no procede. Entonces, en estos casos, si el importador o declarante dentro de los 5 días se presenta una declaración de corrección o constituye una mercancía, o constituye una garantía, entonces puede presentar esa declaración sin pagar ningún tipo de sanción. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. O sea, el inspector lo que hace es que suspende por 5 días el trámite de levante, para que el importador haga una de estas dos cosas. Presente una declaración de corrección, ajustándose y corrigiendo, pues, valga la redundancia, los errores, o si no, para que constituya una garantía, después fiscalización le dé fin, sin el pago de ninguna sanción. Muchas veces el error, por ejemplo, el tratamiento preferencial con el certificado de origen, o cuando hay en la subpartida arancelaria se le está proponiendo una subpartida diferente que requiere un visto bueno del ICA, del INVIMA, registro, y esos documentos se demoran más de 5 días en ser expedidos. Entonces, tiene hasta 30 días si requiere documentos para ese tipo de restricciones legales o administrativas. También puede pasar de que falte alguno de los documentos soportes de los que veíamos ahora, o que estando esos documentos soportes
o no reúnan los requisitos o no estén vigentes. Entonces el importador también dentro de los 5 días puede acreditarlos en debida forma y se otorga levante. También puede ser que el importador se acoja a un tratamiento preferencial y no se presenta la prueba de origen o la prueba de origen no reúne requisitos. Reitero, la prueba de origen normalmente es el certificado de origen, normalmente, pero no es la única. ¿Listo? Hay acuerdos y tratados que no establecen una prueba de origen, sino que el origen lo certifican en la propia factura, o hay hay algunos acuerdos de integración que establece una carta juramentada y de que la mercancía es originaria, pero después ya la DIAN tiene la facultad de revisar más adelante en un control posterior si era o no era originaria, o cuando hay un origen no preferencial, que un origen no preferencial es, por ejemplo, si mi mercancía viene de un país que tiene antidumping, entonces el no preferencial es yo poderle demostrar a la DIAN que esa mercancía, aunque viene de ese país, no está dentro de las que requieren antidumping o algún tipo de restricción. Eso ya es origen no preferencial. Y dentro de los 5 días se acredita en debida forma pues ese documento o esa prueba de origen. O lo que también puede hacer el importador es que renuncia al tratamiento preferencial. Entonces el tratamiento preferencial normalmente es para pagar o no, para pagar el arancel que establece el acuerdo de integración, o si el acuerdo de integración o el tratado de comercio establece que es cero, pues no pagar. Pero si definitivamente el importador reconoce y asume el error, entonces simplemente renuncia al tratamiento preferencial y paga los impuestos. Puede optar por la opción de constituir una garantía para la entrega de la prueba de origen y que ya fiscalización defina si esa prueba de origen era o no era procedente. También puede presentarse que se encuentre con una declaración de importación en la que se declaren mayores cantidades o por lo contrario, hayan faltantes, sobrantes, errores en la descripción. eh, la totalidad de la mercancía debe estar soportada en la factura. Si está soportada en la factura, están bien descritas, haber pagado los tributos saneados por la totalidad de la mercancía, se considera que es mercancía presentada y declarada en debida forma. En estos casos tenemos que aplicar el concepto de análisis integral. El concepto de análisis integral ya lo habíamos mirado en los primeros días de las sesiones, y en estos casos del artículo 185 es donde más aplica el análisis integral. El inspector casi que a diario tiene que estar haciendo un ejercicio de análisis integral al momento de tomar estas decisiones. Cuando falta el resultado de origen no preferencial o no reúne los requisitos, recuerde que ya es cuando antes lo que necesito es que me saquen mi mercancía de una restricción legal o administrativa por venir de un país determinado. El declarante subsana acreditando en debida forma o corrigiendo la declaración y liquidando los tributos aduaneros dentro de los 5 días, pues sin pagar ningún tipo de sanción. Miren estas 3 preguntitas. Bueno, hasta aquí llego con la declaración de importación ordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente el inspector revisa el cumplimiento o da aplicación, da más bien aplicación a los numerales del artículo 185 y con base en esos numerales, él otorga levante, suspende el levante o le da no procedencia al levante. Esas son las 3 opciones que tiene. Y también puede ampliar el término porque muchas veces la decisión no es tan fácil de tomar, porque muchas veces hay que tomar pruebas del exterior. A nosotros nos ha tocado consultar últimamente mucho las páginas de China, la Cámara de Comercio de China, las autoridades, sobre todo chinas, porque la gran mercancía que llega con algún tipo de situaciones complejas que generan las dudas, sobre todo en el valor, en el precio, son mercancías que normalmente vienen de China. Su facturación en la gran mayoría se presentan con mercancías originarias de China.
Entonces estamos en un tema de verificar si esa empresa sí existe en China, si la aduana china y la Cámara de Comercio de China sí la autorizaron. Nos hemos encontrado con grandes sorpresas. Eso casi nunca se había hecho y ahora lo estamos haciendo en Medellín. Tengo entendido, por lo que me comentó la jefe de importaciones, que este mecanismo lo están adoptando a nivel nacional, hacer esa trazabilidad del proveedor en el exterior. Y cuando se hace esa trazabilidad del proveedor en el exterior, digamos que uno dice, bueno, entonces yo dudo de esa factura, porque esa factura la expidió una empresa que no existe, una empresa que cuando expidió la factura ya estaba cancelada, en fin. Entonces yo desconozco esa factura, yo no voy a tener en cuenta no voy a tener en cuenta los precios de esa factura y le voy a generar una controversia por valor, porque no confío en esos precios, no confío en esa factura y bueno, entonces eso es como lo que se está haciendo. Les tengo, no sé si se alcanza a ver, es que la verdad, hoy no sé qué le pasa a esto, que no me deja ampliar más. Están leyendo esas tres preguntitas que hay ahí. Las alcanzan a leer. Sí se ve muy pequeña, Moisés, pero yo creo que alguien que a mí me dificulta por lo menos. Bueno, se las voy a leer y ustedes se las voy a leer y piensen en la respuesta. Con estas tres preguntitas finalizamos la modalidad de importación ordinaria. Entonces, sobre la modalidad de importación ordinaria se puede afirmar, excepto, pongan mucho cuidado, excepto. A, en términos generales, se usa para mercancía que va a permanecer de manera indefinida en el territorio aduanero nacional. B, después de ser nacionalizada, la mercancía queda en libre disposición. C, no se toma como referencia para las demás modalidades. D, normalmente paga tributos aduaneros de acuerdo a la clasificación arancelaria de la mercancía. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, escucho. ¿Quién opina? Ángela dice que la C. ¿Quién más opina? No alcanzo a leer. Les vuelvo a leer. En términos generales, bueno, sobre la modalidad de importación ordinaria se puede afirmar, excepto. En términos generales, se usa para mercancía que va a permanecer de manera indefinida en el territorio aduanero nacional. B, después de ser nacionalizada, la mercancía queda en libre disposición. C, no se toma como referencia para las demás modalidades. Y D, normalmente paga tributos aduaneros de acuerdo a la clasificación arancelaria de la mercancía. Bueno. Graciela dice que la C. Dicen por ahí dice que en el examen, Luis Fernando dice que la C también. Dicen por ahí dice que en el examen, si no la C, es la C. ¿Están de acuerdo que si no la C es la C? Bueno. Moisés, yo las leo todas y todas las encuentro coherentes, porque uno tendría ahí que escoger como la de menos, porque la modalidad ordinaria sí es como el punto de referencia para las otras modalidades, y todas las demás sí son verdaderas. Entonces yo me quedo como sin saber la que menos. Entonces, mire, dice excepto, ¿cierto? O sea que no se tiene en cuenta en una modalidad de importación ordinaria. Entonces, mire la palabra excepto. Me están diciendo que todas esas afirmaciones son verdades, pero hay una que no. Tengo que la C también. Exacto. Yo no puedo, le hemos reiterado muchas veces que le hemos dedicado mucho tiempo a esta modalidad porque es la que sirve de referencia para las demás modalidades. Listo, o sea que estamos muy bien en la respuesta. Entonces, no caigamos además pues de que la C, pues ya me lo dijeron, pero me interesa mucho que veamos este tipo de preguntas cuando uno le dicen excepto. Muchas veces uno pierde los exámenes por no saber leer, por no detener en la lectura.
Es que dice no se toma. Y entonces yo sí decía, pero uno sí la puede tomar como referencia. Sí, Y ahí pero dice aquí no nos se están toma. dando una O sea, afirmación de que no se toma. Esto es una afirmación, ¿sí me hago entender? correcto, Y sí, esta sí, sí, tiene afirmación es razón. falsa. Sí, correcto. Entonces, bueno. Ahora esta pregunta. No es un documento soporte de la declaración ordinaria. No, no es un documento soporte. Le pongo la palabra no porque también muchas veces leemos de recorrido y se nos pasa una palabrita tan sencilla como un no. Si a usted en la lectura se le pasa un no, va a responder mal. ¿Sí me hago entender? Y se nos pasa, porque uno en medio de los nervios, del afán, de todo eso, no cae en cuenta en que tiene que leer muy bien, de que no puede leer a la loca, de que no puede contestar a la loca. Listo. No es un documento de soporte de la declaración ordinaria. El RUT, la factura o documento equivalente a la negociación internacional, el documento de transporte, el mandato o endoso aduanero. ¿Cuál de esos no es un documento o soporte de la declaración de importación? María dice que El root. Sí, Luis Fernando la A, bueno. Claro, Sí, el root. el RUT. Y es que realmente cuando a nosotros nos pregunten que el RUT es un documento de soporte de qué operación, el RUT no es documento de soporte de ninguna operación. Porque el documento es, y en mi, digamos, y en mi formación de derecho más que aduanero, que pues, eso es para temas tributarios, aduaneros, cambiarios. Porque el RUT no podríamos decir que es un documento de soporte de nada en la DIAN, de nada, ni tributario, ni aduanero, ni cambiario, de nada. ¿Por qué? Pues porque es un documento que reposa en la entidad. es un Él no lo documento tendría por qué informativo. exigir. Es como una historia del contribuyente. Bueno, exacto, mire, ya, el RUT lo pueden pedir otras entidades. A mí el RUT me lo puede pedir incluso, si yo voy a hacer una interpretación exegética de la norma de la ley antitrámites, casi que ni las demás entidades me lo debiera de pedir, porque finalmente el RUT es un documento que reposa en la administración pública, y la administración pública no puede pedir documentos que posee. La declaración de importación, el importador no nos la tiene que aportar, no necesariamente. El importador está obligado a aportarnos los datos que nos permitan consultar las declaraciones aduaneras. O sea, si el importador me dice a mí, gracias, si el importador me dice a mí, no, yo no tengo la declaración, pero tengo el número de aceptación, tengo el número de levante, tengo el número del sticker, la DIAN tiene la obligación de hacer la consulta de sus sistemas informáticos aduaneros. Entonces, claro, ustedes tienen toda la razón y complementamos esa respuesta. El RUT no es un documento soporte de la declaración de importación. Vamos muy bien. En los siguientes eventos, SIGA no acepta la declaración de importación, excepto cuando esté por fuera del término de almacenamiento, cuando el nombre del consignatario sea diferente al de la factura o documento que prueba la negociación, cuando se presente por aduana diferente a donde se encuentre la mercancía, o cuando no están paradas la mercancía en los documentos soportes. Fíjese cómo a uno muchas veces le ponen unas trampas en las preguntas que uno puede caer muy fácilmente. Reitero, en los siguientes eventos SIGA no acepta la declaración de importación, excepto por fuera del término de almacenamiento, el nombre del consignatario sea diferente al de la factura o documento que prueba la negociación, se presente por aduana diferente a donde se encuentre la mercancía, no están paradas en documentos de transporte, en el documento de soportes, perdón. A ver, entonces aquí su opinión. Digo que la D. ¿La que, perdón, Blanca? La D. La D, excepto cuando no están parados. Bueno, Blanca dice que la D. ¿Quién me da otra opinión?
Duda, Víctor, cuente como de cuál es la duda. María Araceli La dice duda que que la me A. presentó a mí es entre la A y la D. Pues me parece que es la D más que todo, pero se me presentó la duda también con la A. No, no, pues no tengo como la claridad ahí ¿En como qué para consiste? decirte Pero cuál de cuéntenos los en qué dos. consiste tu duda, porque tu duda puede ser la misma duda de otros. ¿Ah? No, para mí sería, pues, es que para mí es que la mercancía no la ampara el documento de soporte, la de, pues la última, para mí sería esa, pues yo definiría más bien por ahí. Si tienen oportunidad de revisar o tomaron notas, recuerden que nosotros dijimos en qué eventos no se acepta, el sistema SIGA no acepta la declaración de importación. Lo que pasa es que ahí dice excepto, entonces uno sabe que cuando la mercancía se presenta por aduana diferente, pues el SIGA no la acepta, pero es que ahí Exacto. dice excepto. Excepto. O sea, hay uno en esas 4 opciones, hay uno que no es un motivo por la cual SIGA no tiene parametrizado no aceptar la declaración de importación, porque esos parámetros están dados de acuerdo a la norma, y la norma dice, en tales eventos, SIGA no acepta la declaración de importación. Entonces, en esos eventos, SIGA no acepta la declaración de importación, en esos que hay ahí, pero hay uno que no está dentro de esos presupuestos. Y la situación es por temas de palabritas. O sea, la intención con esta pregunta es que sepamos que una o dos palabritas nos hacen caer en un error y contestamos mal una pregunta. Si quieren, revisen. Venga, devolvámonos un poquito y revisemos. Por fuera del almacenamiento, porque ahí ya sería el decomiso. Okay. Venga, devolvámonos un segundito y revisemos los motivos por los cuales SIGA no acepta la declaración de importación. A ver, ¿dónde lo tengo? Oh, aquí. Ah, no, espérate. Mire, vea, dice, no acepta la declaración de importación por fuera del término de almacenamiento. Se presente por aduana diferente a donde se encuentre la mercancía. La liquidación de los tributos aduaneros sea diferente a la del sistema informático aduanero. No tenga modalidad ni del importador, declarante, país de origen, su partida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad. No esté amparada en documento de transporte. El nombre del consignatario sea diferente al del documento de transporte. O la agencia aduana no tiene autorización para actuar en la jurisdicción. Fíjense en una que les leí que difiere mucho de las opciones de respuesta. Les vuelvo a preguntar. Esta está chévere porque ha generado controversia. Me gustan las respuestas que generan controversia porque de esas es que aprendemos. ¿Cayeron o no? Pues es que es esa palabra excepto, porque las opciones que pones ahí son las causales por las cuales SIGA no acepta, por las cuales SIGA no acepta la declaración de importación. No acepta, exactamente. Y ahí hay dice, una de esas causales, Isabel, sí. Hay una de esas causales que no es taxativamente la que establece la norma. Entonces, si eso llega a pasar, SIGA lo tendría que aceptar. SIGA la tendría que aceptar porque no está cargada dentro de las palabras, dentro de las causales. Y la única que no leíste fue presentada por aduana diferente. No, pues arriba también está aduana diferente, mira.
Por fuera del término se presenta por aduana diferente a donde se encuentre la mercancía. Ah, correcto, sí. No, El nombre de chicos, es que yo consignatario no les quiero está. dar la respuesta, yo quiero que ustedes la saquen. Yo quiero que hagamos un esfuercito. Pero es que todas las que están ahí están entre lo que nos leíste. Ángela, dinos eso que me está escribiendo, dinos lo que eso es. Buenas tardes. Hola, Ángela. Sí, lo que pasa es que la pregunta allí muy claro está diciendo, la excepción es la B porque dice que el nombre del consignatario sea diferente al de la factura o documento que prueba la negociación. Y de acuerdo a lo que nos han explicado, ¿cierto? Y en la diapositiva que presento ahorita, ese es el nombre del consignatario sea diferente al del documento de transporte. Es diferente la factura o la negociación que se ha establecido con el proveedor del exterior a el documento de transporte. Entonces, es por eso. El nombre Exactamente, eso es, Ángela. Muchas gracias. No, yo no lo pude haber explicado mejor. ¿Sí caemos en cuenta? Es claro los motivos por los cuales la respuesta ahí sería la B. Porque dice que el nombre del consignatario sea diferente al de la factura, documento de prueba de negociación, y de acuerdo al observado es cuando el consignatario sea diferente al del documento de transporte. Por eso es la B. Ah, ya entendí. Sí. Bueno, Isabel entendió. Bueno, espero que los Sí, demás ya. también. Sí, Bueno, ya leí lo que está en el chat, entonces ya entendí. bueno, listo, chicos. Hasta aquí llegamos con la modalidad de importación ordinaria. ¿Listo? Cierto que esto está quedando grabado y para nosotros acceder nuevamente al audio. Sí, y todas las sesiones se graban, todas En están grabadas. En Cintradian, Cintradian de todos, y bueno, de pronto miramos, Lili, porfa, si me haces el favor y me compartes, yo no sé si yo ya tengo la de 8 días, si me compartes la de 8 días y la de esta, pero además quedan grabadas en Cintradian de todos, una oportunidad para que sí. vean todas las capacitaciones que hay ahí en YouTube, muy interesantes, muy buenas todas. Está buenísimo. Visitemos las páginas de ese link de Cintradian, que es muy interesante. Bueno, voy a dar hoy otra modalidad y la doy en estos 10 minutos que faltan, porque es realmente fácil. Es decir, recuerden, si tenemos claro la importación ordinaria, espero que haya quedado claro, o tienen alguna duda. Ángela, dale, dime, cuéntame, Ángela. Sí, es que yo he ingresado a Cintradian de todos y no he visto las grabaciones. La primera sí, pero las otras no las he encontrado. Entonces no sé si hay alguna dirección electrónica específica para poder ingresar, porque por YouTube no los he visto. Ángela, ¿a ti te han llegado los enlaces? No, pues desde el primero que me enviaron y por ese he ingresado. Pero cuando yo entro ahí hay uno que dice clase anterior y he ingresado ahí y me sale, usualmente es la primera, no me salen más. Pero has cacharreado todos los videos que hay. Sí, yo he mirado, pero no los he visto, por eso pregunto que si de pronto hay una dirección electrónica específica para colocarla aquí en el navegador y poder ingresar aquí en YouTube. Bueno, yo he enviado los enlaces. Creo que nos faltan como los dos anteriores. La clase pasada uno se ha descargado, pero muchos se han descargado y es a través del canal de Cintradian. Entonces yo pienso que hay que cacharrearle. Listo. Sí, señora. De todas maneras, voy a consultar con la persona encargada de comunicaciones
a ver cómo nos colabora con eso o en qué orden se puede consultar y para poder que podamos todos acceder a ella. Muchas gracias. Con mucho gusto, Ángela. Bueno, hoy vamos a finalizar con la importación con franquicia. Esta es la segunda modalidad de importación. Importación con franquicia. Les pregunto, antes de continuar, ¿qué es franquicia? ¿Qué es franquicia? A ver, animémonos a participar. Me gusta cuando participan. ¿Qué es franquicia? Es como un Franquicia derecho. es como un permiso. Para mí franquicia es vender bajo el permiso de una marca. Aló, Moisés. Víctor, sí, te escucho. Yo quería que me contestaras eso. Alguien dijo un permiso, también dijeron, ¿qué más dijeron, Blanca? Es como un derecho que se otorga mediante contrato establecido bajo unas condiciones específicas para explotar determinada marca. Bueno, Isabel, muy bien. Blanca también había dicho algo. Luis Fernando, usted se me queda Y yo dije que era como un permiso, como una autorización. autorización. Luis Fernando, usted me queda callado porque me va a dañar el propósito con el que hice esa pregunta. Moisés, para mí franquicia es como una autorización, un permiso que tengo de una marca específica para su distribución. Bueno. Y tener pues ganancia de eso. Para Blanca, para Hugo y para Isabel y para María Araceli y para todos los demás que prefieren escuchar, les cuento una cosa. Eso que ustedes me dijeron es una franquicia comercial. Lo mismo para Ángela. Es una franquicia comercial. No tiene absolutamente nada que ver con el tema que vamos a ver. No tiene nada que ver. Olvídense de eso. La explotación de una marca en un país, en una ciudad, en alguna cosa, lo que cuesta comprar una marca para explotarla, eso, olvídense que eso existe, eso no es. Eso no es. Para que cuando le hablan de importación con franquicia, olviden desde ese término franquicia comercial. Aquí franquicia hace referencia, ojo, vamos a ser muy claros, franquicia hace referencia, como lo decía Luis Fernando, que es muy conocedor de estos temas, le dije que se quedara callado. Franquicia viene de franco, y franco viene de la palabra libre, listo. Franquicia viene de franco y franco viene de libre. Por eso, si ustedes, no sé si alguno ha tenido oportunidad de estudiar los 5 terms, los 5 terms, es que Free Carrier, que Free On Board, que FCA, que FOB, donde la primera palabra es free de libre. También franquicia viene de free, de libre, por los términos en inglés. Franquicia viene de libre. ¿Libre de qué? Libre de impuestos. Importar con franquicia es importar una mercancía sin pagar impuestos, libre de impuestos. ¿Listo? Yo le hago este énfasis a todo el que, pues en los espacios donde dicto estas clases, estas charlas a mis estudiantes, porque alguna vez, pues no digo quién, no otra persona, pero cometí un error muy grande de decir que la importación con franquicia estaba enseñando que la importación con franquicia era la importación de mercancía en el marco de un contrato de franquicia. Eso es absolutamente falso, refalso. Puede que a ustedes les salga esa pregunta en el examen o en una prueba. La palabra franquicia, como la conocemos de un contrato de comercio, no tiene nada que ver con la franquicia en términos aduaneros. La franquicia en términos aduaneros es libre de impuestos.
Una importación con franquicia es una importación libre de impuestos. ¿Y por qué es libre de impuestos? Porque se está haciendo uso de un tratado de libre comercio o acuerdo de integración, porque se está haciendo uso de un convenio o porque se está haciendo uso de una ley de la República que dice que esa mercancía es con franquicia porque viene para tal territorio. Un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las mercancías que lleguen de Estados Unidos de tales y tales subpartidas pagarán 0 arancel. Cuando yo importe una mercancía de Estados Unidos que pague 0 arancel porque estoy haciendo de uso de un tratado de libre comercio, estoy aportando el certificado de origen, no la importo como una importación ordinaria, sino como una importación con franquicia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque si yo voy a revisar esa subpartida arancelaria, paga el 20% de arancel. Si yo la fuera a traer de Japón o la fuera a traer de Brasil o de otro, y no estoy haciendo uso de un tratado, me tocaría pagar el 20% de arancel. Pero si la estoy trayendo de Estados Unidos y esa subpartida está dentro del acuerdo de integración y yo aporto el certificado de origen, voy a pagar 0. Entonces esa importación no es una importación ordinaria, es una importación con franquicia. Por ejemplo, una ley, cuando hay, por ejemplo, desastres naturales, por ejemplo, una ley que diga que las mercancías que lleguen para San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la recuperación de la zona, llegarán con 0 de arancel y con 0 de IVA. ¿Cómo la voy a importar? No como una importación ordinaria, sino como una importación con franquicia. Si cuando hubo el terremoto en el eje cafetero, el presidente y el Congreso sacaron unas leyes especiales para esa zona. Solo la mercancía que iba para esa zona y para esos fines de reconstrucción eran importaciones con franquicia. Cuando la importación se hiciera de materiales de construcción, de cemento, para esa zona era con franquicia, pero si la importación veniera para Bogotá, para Antioquia, era una importación ordinaria, común y corriente. Y puede haber una exención total o parcial. Total cuando el tratado, el convenio o la ley dice que el arancel será 0. O parcial cuando dice, no, el arancel será de un porcentaje menos, pues que no sea todo, sino una parte. Pero la mercancía queda en disposición restringida. ¿Qué es disposición restringida? Les recuerdo, si se importó para el eje cafetero es para consumir, para usar en el eje cafetero, en San Andrés, en el sitio donde haya ocurrido la emergencia. Que la mercancía se importó para la industria agrícola, entonces solamente será para la industria agrícola. Es decir, no es para que circule de manera abierta en libre disposición, no, queda en una disposición controlada, restringida y fiscalización aduanera en cualquier momento puede hacer uso de su facultad de control posterior para hacerle seguimiento. Se puede vender a otra persona que tenga el derecho a la exención, es decir, si venía para el eje cafetero, para la empresa Azúcar Manuelita, y Azúcar Manuelita le sobró mercancía y se la va a vender a Río Palma, también queda en el eje cafetero, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Se la va a vender, por ejemplo, a Río Palma, o se la va a vender a otro que esté en el eje cafetero, la exención continúa, lo puede hacer. No se exige pago de tributos aduaneros. Listo. Pero tiene que mediar a una autorización de la DIAN de que de esa mercancía una persona que tiene derecho a la exención se la va a vender a otra que también tiene derecho a la exención. Eso media una autorización de la DIAN y se puede hacer. ¿Cómo puede terminar esta modalidad? Con el cambio de disposición.
o cambio de destinación. Por ejemplo, si esa mercancía iba para determinada industria, para determinada situación, y ya decidieron que no va para allá, pues se presenta un cambio de modalidad a ordinaria y se pagan tributos aduaneros. Cambio de destinación, si iba para el eje cafetero, pero Río Palma dijo no, ya no la voy a utilizar, se la voy a vender a Nutresa que está en Antioquia. Entonces se la vende, hace un cambio de modalidad y en ese cambio de modalidad entonces se presenta una ordinaria pagando tributos aduaneros. ¿Por qué? Porque ya no está dentro del tratado, dentro del convenio, dentro de la ley, sino por fuera de ella y tiene que cumplir con los requisitos de la ordinaria. Por eso, nosotros insistimos en que la ordinaria es normalmente una de las modalidades con las que se finalizan las demás modalidades o se terminan las demás modalidades, porque simplemente se hace el cambio de modalidad y se pagan los tributos aduaneros. Cuando se hace un cambio de modalidad pagando los tributos aduaneros, ahí sí no se requiere la autorización del área. Entonces, fíjese que ya, esta es la reimportación por perfeccionamiento pasivo. Esto es la reimportación con franquicia. Esto es lo más importante que había que decir. Mire que es muy sencilla, porque ya habiendo entendido la ordinaria, entendemos fácilmente las demás modalidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. ¿Cómo es eso? ¿Alguna duda sobre esta modalidad? No, Bueno, chicos, antes al contrario, nos quedó completamente claro porque pues estábamos cerrados en el sentido de la definición de la importación con franquicia. bueno, espero pues, que ya estemos más claros, que sepamos que existen varias definiciones con el tema de lo que es una franquicia y que existe una franquicia comercial, pero también existe una franquicia para efectos aduaneros y es la importación con franquicia, que no es otra cosa que importar mercancías sin pago de tributos aduaneros, acogiéndonos a un convenio, a una ley, a un tratado de libre comercio, que la mercancía queda en disposición restringida, pero que si se va a salir de esa restricción, se puede pasar a ordinaria pagando los tributos aduaneros. ¿Listo? Uh-huh. El documento de soporte, digamos, más importante de esta modalidad es la prueba de origen para saber si tiene derecho al TLC, uh-huh, o el convenio o la ley que da la posibilidad de acogerse a él con la exención total o parcial de los tributos. Eso es como un documento de soporte muy importante. Probar que sí que se tiene derecho a esa exención. Chicos, ya listo. Si hay alguna duda adicional o si no, Liliana, te cedo la palabra. Qué pena al final, pero digamos que para no dejar el tema a medias, te cedo la palabra para que comentemos algún dato que tengas que informarnos. Buenas noches, compañeros. Moisés, no sé si tú les explicaste cuándo inicia Humberto Andrés, ¿cuándo inicia? Bueno, no, mire, vea, un poco tarde. Por petición de varios de ustedes, de que los viernes era complejo para las clases a esta hora, tomamos la decisión de continuar los miércoles, que ya estamos como acostumbrados, como adaptados, y es un día que también le queda fácil al compañero Humberto Andrés darnos la capacitación. Entonces tomamos la decisión que Humberto Andrés va a continuar cuando yo termine. Espero terminar dentro de 8 días, porque fíjense que las otras modalidades de importación son sencillas. Sin embargo, puede que me quede corto. Si no termino dentro de 8 días, terminaría dentro de 15 días y continuaríamos con el compañero Humberto Andrés. ¿Listo? Perfecto, muchachos, sí. Los miércoles, porque de verdad que los viernes tuvimos como un poco de resistencia, en verdad. Es un día que creo que la gente ya quiere más bien descansar. Bueno, compañeros, no sé si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta, algo para decir, hable ya o calle para siempre. No, mentira, no. Ángela, bien puedas, cuéntanos.
Sí, Moisés, quisiera que nos aclarara o nos explicara exactamente cuál es la fecha de la declaración de importación ordinaria. ¿Es la de la presentación, la fecha de aceptación o la fecha de levante? Eso usualmente siempre genera como controversia en los funcionarios. Mire, cada fecha es diferente. Por ejemplo, la de la presentación y aceptación es la misma fecha. Es la misma fecha. Para todos los efectos legales, la declaración es el documento de soporte de la mercancía con la fecha de levante. Antes de levante, la declaración no tiene ningún efecto jurídico, por así decirlo. Todos los términos, y lo vamos a ver dentro de 8 días cuando estemos viendo las importaciones temporales a corto y largo plazo. Todos los términos en una declaración se cuentan a partir de la fecha de levante, porque antes de la fecha de levante la mercancía no estaba nacionalizada, no estaba cumpliendo todos los requisitos legales, la mercancía todavía no había cumplido con todo el proceso de importación. Entonces, no, cuando usted mira una declaración de importación, usted se va a encontrar con número de aceptación y luego presentación y aceptación, que es el mismo, es la misma fecha, mismo número, es una fecha, pero después se va a encontrar con el número de levante. Cuando el dato realmente más importante para nosotros los aduaneros es el número de levante, porque con el número de levante es que la declaración adquiere efectos jurídicos. Antes no, antes la declaración es simplemente un recibo de pago en bancos y ya. Por eso cuando hay declaraciones que no cumplen con no terminan el proceso, yo puedo presentar una nueva declaración de corrección y la anterior simplemente la llamo y la relaciono, pero para efectos de que sirva como recibo oficial de pago en bancos, pero no más, no tiene ningún efecto. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Es que también mi pregunta iba encaminada a eso, porque como hay unos términos para que el importador eh, presente la declaración de corrección en caso tal que la requiera, 30 días, si no estoy mal, a partir de la fecha de la declaración. Entonces, por eso quería que quedara de pronto muy claro frente a si se cuenta a partir de qué fecha ese tiempo para que lo hagan de forma voluntaria. La corrección. A partir de levante, porque es el levante el que le genera la seguridad jurídica a la actuación aduanera. Gracias. Dale, con mucho gusto. ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? O bueno, si no nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Bendiga. Hasta mañana. Gracias.